Entramos en este nuevo encuentro en relación a los talleres que compartía Antonio Blay y hoy vamos a atender pues lo que podríamos llamar la postura falseada, que es sutil, evidentemente, por cuanto que muchas personas caemos en esa pose sin darnos cuenta. Y por lo tanto lo verdaderamente interesante es tomar conciencia de ello. Quizás nosotros repetimos aquí algunos conceptos, algunas ideas, pero es que considero que es interesante también lo que se da a la hora de observar. Siempre podemos dar como una octava superior en la idea o en la comprensión de las cosas, ¿no? Y esto lo hace Blay constantemente en sus conferencias. Vamos a observar una cuestión que nos atañe hoy, cuál es lo que él llama la visión objetiva. ¿En qué medida el ser humano puede adoptar una visión objetiva respecto a las circunstancias y a la vida y respecto a lo que le está pasando? Porque claro, la mayor parte de nosotros caemos en la subjetividad, porque la subjetividad siempre la mueve la interpretación del yo, según y cómo nosotros estamos educados o hemos conformado eso que llamamos nuestros clichés mentales. Tenemos nuestro orden, nuestro baremo de ideas perfectamente establecido y según ese baremo de ideas, pues nuestra mirada o nuestra interpretación o nuestra forma de conducirnos y de relacionarnos con los demás es subjetiva. Claro, lo que sucede es que la mayor parte de las personas consideran que no hay otra forma de atender o de mirar. Porque claro, si tú es lo que te han educado y siempre lo has vivido así, desde el yo-idea y desde la proyección de tus ideas y de tu forma de entender hacia los demás, pues evidentemente pues no puedes entender que haya una visión, llamemos objetiva, que es objetivo. La objetividad evidentemente no pasa por el filtro de la mente y nosotros nos acercamos o nos podemos ir acercando emocionalmente, sensitivamente y perceptivamente hacia eso que llamamos lo objetivo, cuando no pensamos, atendemos y respiramos de forma, yo diría, consciente lo que está pasando, la situación. O me atiendo y me respiro en la situación. Objetivo, como para decir tengo las respuestas perfectas y maravillosas. Miren ustedes, es que eso ya no me interesa, ni siquiera pensar. A mí lo que me interesa es atenderme en mi propio camino, en mi propio desarrollo, como yo voy siendo más claro y teniendo una mayor perspectiva de la situación, de mí mismo, de cómo respondo, de cómo me comporto, de cómo me educo a mí mismo en mis hábitos y en mis rutinas de comportamiento y de proyección de mis ideas, porque esta es la clave de estos encuentros. Entender cómo yo proyecto de forma mecánica mis ideas hacia los demás y hacia la vida, pam, pam, mecánica. ¿Y sabéis por qué pasa? Porque la idea se convierte en una ortopedia de un yo que todavía no está conformado, no está estable. Evidentemente estoy hablando de la mayor parte de las personas. La mayor parte de las personas no terminan por conformar un yo estable. Por lo tanto, se hacen muy subjetivos en función de sus ideas y sin darnos cuenta proyectamos nuestras ideas hacia los demás. Entonces, una de las claves que repetimos porque es interesante es darnos cuenta de cómo funciona mi interpretación. Cómo yo estoy como muy proclive a interpretar lo que pasa. Muy proclive a interpretar al otro. Me parece interesante porque el otro día me pasó con una persona, ¿verdad? Estábamos hablando y de pronto empieza a interpretarme. Yo le digo, bueno, es que usted no me conoce. Usted no me conoce. No, pero es que si tú has dicho, es que si tú... Claro, lo que yo he dicho, esa persona se lo lleva a su
esquemas mentales, al tálamo hipotálamo, a su ordenador, ¿verdad? Lo codifica según su ordenador y devuelve automáticamente al otro su idea. Pero claro, no estamos receptivos, atentos a lo que te está proponiendo el otro. Solemos estar más atentos a mi propia idea frente al otro. La respuesta que voy a dar y que el otro no tiene razón en función de mi código de valor. O sea, si el otro se sale de mi código de valor, yo ya estoy pendiente de responder a la contra. Estoy pendiente de exponer mi idea. Estoy pendiente de contraatacar. Bueno, aparece, digamos, una clave, ¿verdad? Que en este mundo de las creencias psicológicas, la mayor parte de los seres humanos adoptamos. Lo que podemos llamar la defensa, la huida y el ataque. Ese es el gran altercado del yo. El yo parece permanentemente un altercado y no nos damos cuenta. La mayor parte de las personas, cuanto más indefensas, débiles, baja autoestima tienen, más utilizan la defensa, ¿verdad? Y la huida. La defensa y la huida son mecanismos de indefensión. Yo me siento indefenso, pues tengo que defenderme. O yo me siento indefenso, huyo porque esto me agrede, esto me supera, me sobrepasa. Y huyo. Estar en un estado de defensa es interpretar la vida y a los demás como hostiles. Miren ustedes, hay muchísimas personas que salen a la calle ya con un escudo interpretativo bien establecido sobre la hostilidad que se van a encontrar en el trabajo, con los demás, con los amigos, como ya en un estado de defensa. Y cuando aparece una conversación, no fluimos, estamos en un estado de defensa. Pero es verdaderamente interesante. Esto me parece muy interesante en los ejercicios de despersonalización que nosotros hacemos cuando nos permitimos hacer el payaso, hacer el tonto. Claro, como el otro está en un estado de defensa, pues lo está sacando de su esquema. Hay un vídeo que veremos, un programa que se llama Los Idiotas, es un vídeo muy interesante, Los Idiotas, que es unas terapias que hacen un grupo alemán para desmontar el personaje. Y esto lo hemos hecho nosotros repetidamente en los talleres de despersonalización, lo que pasa es que ahora no lo estamos haciendo. Pero el tema es desmontar el personaje, entonces, según características, pues tú vas de tonto, tú vas de payaso, tú vas de tal, y nos reunimos en un restaurante y tal, y tenemos que adoptar el rol del idiota. Allí, delante de los camareros y delante de los demás, el rol del idiota. Esto es lo idiota. Claro, cuando tú ahí te das cuenta cómo funciona el mecanismo, vamos a decir, mecánico, el mecanismo ordinario del ciudadano tipo de las personas. Cuando alguien se sale de lo común, aparece el estado de defensa, o a veces de huida, ¿no? Pero bueno, ahí aparece, o también el estado de ataque, ¿no? Pero el que ataca normalmente suele sentirse agredido, sí, pero al mismo tiempo es agresor. Cuando una persona habitualmente ataca, es porque en el fondo tiene una rabia no superada, rabia, orgullo, soberbia. Los tres rasgos del ego que se manifiestan desde el fuego. Cuando estudiamos el enneagrama ya lo vemos esto. Los tres rasgos que se manifiestan desde el fuego. Rabia, orgullo, soberbia. Entonces las personas que tienen esa rabia, orgullosos y soberbios, suelen atacar. No hay mejor defensa. Proclive a atacar. No hay mejor defensa que un ataque. Sí, bueno, sí, eso es una... El que golpea primero golpea a la vez. Ya, bueno, ahí está el ego, ahí se mueve esa componente del yo. Danos cuenta cómo funcionan estos mecanismos y me parecen interesantes. Esto pasa mucho en las conversaciones.
veces podríamos quedar a tomar algo y a conversar, ¿verdad? Estamos hablando de un grupo de 5 personas, y si me lo permitía a mí o otra persona, pero si me lo permitía a mí alguien, pues entonces vamos a observar, ¿no? Yo soy el testigo, estamos hablando de eso. Es defensa. ¿Es defensa? Yo me he defendido, observa, mira, te estás defendiendo por esto, por esto. Eso es ataque. ¿Ataque? Mira, estás atacando por esto, por esto, por esto. Eso huida. ¿Huida? Sí, estás huyendo ante la conversación porque no te interesa, porque y hace así, hasta con los gestos, hace así. Huida. Pues alucinaríamos. Qué bueno. Alucinaríamos. Yo hablando ya de una, vamos a decir, de una observación más en perspectiva, ¿no? Y nos damos cuenta. No me interesa que hagamos la terapia en un restaurante o en un bar. Podemos hacerlo, pero que no me interesa eso. Yo digo esto para que nosotros podamos hacerlo con nosotros mismos cuando se dé la situación en relación con las personas o donde estamos, con la familia. Es increíble, porque como allí ya tenemos mucha confianza, ya somos así, pues hay las defensas, los ataques, la huida. Huida, que me voy a otra habitación y puedo estar pasando de ti hasta ahora, ¿no? ¿Me estoy explicando? Por lo tanto, estos mecanismos me parece que son interesantes de ser observados. En este encuentro se habla de la educación falseada que establece el yo-idea y el yo-ideal. Por lo tanto, estamos educados desde pequeñitos a sostener el yo-idea y a proyectar el yo-ideal. Darme cuenta de esa falseada educación es muy importante. Claro, yo me tendría, si quiero atenderme, me tendría que decir, me tendría que sentir, ¿realmente soy hipócrita? ¿Realmente hay algo mentiroso en mí que necesita proteger y defender esta postura, esta pose? Estamos hablando de la postura falseada. ¿De qué vas? Esta sería la pregunta, ¿no? ¿De qué vas? ¿De qué va tu personaje? A veces vamos de yuppie, vamos de intelectuales, vamos de listillos, vamos de bonitos, vamos de no sé qué, vamos de jóvenes, vamos de lin, de lum, de lam, de lo. O sea, que vamos dando la imagen. Pero es una pose aprendida que por educación la sociedad de alguna manera instaura desde pequeñitos, ¿no? Tienes que ser el mejor, tienes que ser el más deportista, el más maravilloso, el más listo, el más. Tienes que manifestar al personaje, ¿no? Que se sepa. Que se sepa que yo puedo, que se sepa que yo he conquistado, que se sepa que yo he comprado esto, que se sepa que tengo un cortijo, que se sepa que tengo la mujer más maravillosa del mundo. Mira, mi mujer, que se sepa. O mi hijo, mi hija, que se sepa. Bueno, estoy hablando de usos frecuentes en estas trampas de la proyección del yo, falseada, a tenor de cómo nos educan. Entonces, desde ahí buscamos siempre el disimulo. No terminamos de ser naturales. Si fuéramos verdaderamente naturales y pudiéramos ser como los niños pequeñitos que cogen sus heces y se las llevan a la nariz para oler su caca y se tocan los genitales y se investigan y tal y ya. Claro, nosotros eso lo vemos como, estamos tan lejos de eso, tan lejos de esa naturalidad. Entonces nos hacemos demasiado rígidos, según las ideas preestablecidas y según el personaje en el que nos educan, pues entonces los clichés mentales nos embaran el talante, embaran el yo, no tenemos que hacer el payaso, el tonto, no desmontamos el cliché. Nos da vergüenza. Y a veces nos da hasta vergüenza ajena. ¿Qué es la vergüenza ajena? Los animales no tienen vergüenza ajena. Es increíble, ¿no? La vergüenza ajena es humana.
El animal no tiene vergüenza ajena, el animal le importa lo que el otro haga, ya ves. ¿Por qué? Porque no juzga. Juzgar Claro. al otro con tus criterios. Efectivamente, llevarte la experiencia del otro, el yo experiencia del otro, llevártelo a tu propio criterio, porque yo no haría, o yo no sería, o yo no podría, por lo tanto me da vergüenza lo que haces porque yo no podría hacerlo así. En el fondo no te respeto. Si a mí me da vergüenza ajena, vergüenza de ti, yo no te respeto porque paso por el filtro de mi yo, tu propia espontaneidad, tu propia naturalidad. Sutil, pero es así. ¿Quieres hacer el tonto? A ver, el tonto, a ver. Tú quieres hacer el payaso, tú quieres ser tú quieres ponerte una pluma de avestruz aquí, tú quieres vestir de bombero. Tú quieres ser infantil, tú quieres hacer el idiota. ¿Tú de qué vas? Sé tú, bueno. Manifiéstate. Esta es una clave fundamental de la luz de la conciencia, porque nos lleva a la compasión. La capacidad de ponerte en el lugar del otro, sea lo que sea, haga lo que haga, manifieste lo que manifieste. Pero los seres humanos comunes, ¿verdad?, tenemos el código de valor muy establecido, de tal manera que si alguien se sale del código de valor, semáforo rojo, juzgamos. Y ese combate, ese conflicto del yo, que suele ser permanente ante la vida, ante los demás, nos lleva a una falsedad, nos lleva a una trampa mental que nos impide ser auténticos y yo diría natural. El juego es un canal distributivo de esa posibilidad de buscar la naturalidad y al mismo tiempo la esencialidad en nosotros. Por lo tanto, las personas que no juegan, las personas que les cuesta mucho jugar, porque hay personas que les cuesta mucho jugar, tirarse al suelo con los niños, jugar a esto, incluso juegos de mesa. Hay personas que les cuesta mucho el juego. Y esto sucede porque no han jugado lo suficiente en la edad de la epistemofilia, que es la fase del juego, ¿verdad?, tan importante en los cachorros. O sea, en los niños, si son humanos. Porque la vida es un juego, en definitiva. Y aprender a jugar es importante. Ahora, ¿cuáles son los reglamentos? ¿Cuáles son los reglamentos del juego de mi vida? Voy a subrayar esto porque me interesa que ustedes lo reflexionen a lo largo de la semana. ¿Cuáles son los reglamentos del juego de mi vida? Yo convierto la vida en un juego, o la vida la vivo demasiado tremendista, trágica y embarada. Tengo que la responsabilidad, el peso del conquistar, de demostrar. Cuando nosotros aprendemos a jugar, aprendemos también a perder. Y tan importante es perder como ganar en el juego. Nosotros estamos educados, ¿verdad?, para vivir el juego de la vida siempre desde la sensación de ganancia, nunca de pérdida. Cuando perdemos en el juego o alguien pierde en el juego en el cual nos hemos identificado, una parte de mí pierde. Si yo soy del Real Madrid y pierde el Real Madrid, una parte de mí ha perdido. Porque me identifico con la pérdida del equipo. Digo el Real Madrid, digo lo que sea, digo cualquier cosa, ¿no? Por lo tanto, estamos educados para ganar, estamos educados para manifestar el yo, que el yo, de alguna manera, se manifieste con poder, con capacidad, en abundancia, en tener. Me parece la filosofía del más, cuanto más mejor. Cuanto más demuestro mejor, cuanto más tengo mejor, cuanto más gano mejor. Pero ahora esto es una falacia. ¿Por qué una falacia? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué una falacia? Porque te engaña a ti mismo. Porque te engaña a ti mismo, pero ¿qué hay detrás de este engaño? Una carencia, que tú quieres llenar cosas con cosas materiales, pues otras cosas que te está pidiendo tu alma o tu espíritu. Efectivamente, vamos muy bien.
Pero es que detrás de esa carencia lo que sucede es que no entendemos realmente el juego de la vida. El juego de la vida no consiste en ganar, en tener y en mostrar ese yo maravilloso, ¿no?, ante los demás y ante la vida. Perdón. El juego de la vida consiste en que tú comprendas que todo tiene un sentido y tan importante es vivir una sensación de pérdida, una crisis, una enfermedad, un dolor, la muerte, proceso de que te despidan del trabajo, de que tu pareja te abandone. O sea, todas esas cosas forman parte del juego. Pero lo que juegan contra es que eso no te lo explican. Te explican lo otro y te dicen que eso es lo otro, que eso es lo que vale. Y luego ya por tus propios medios tú tienes que ir dándote cuenta, despertando tus inquietudes para ver que eso no es. Ahí es donde estamos. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros deberíamos de comprender que el juego de la vida se mueve desde todo lo que nos pasa con un firme propósito. Evolucionar, aprender, comprender y mirar. No interpretar. El tema es que si nosotros estamos interpretando según las ideas que yo tengo instaladas en mi mente, no termino por ser auténtico. ¿Qué me lleva a la sinceridad? ¿Qué me lleva a la autenticidad? Esto me parece una pregunta importante. ¿Soy auténtico? ¿O tengo que disimular? ¿Tengo que poner esa máscara o esa postura porque necesito que se sepa que yo triunfo, que se sepa que yo soy maravilloso, que se sepa, bueno, yo o la parentela, ¿no? Mi familia, una piña, mi mujer maravillosa, todo, mis hijos, bueno, la proyección de los hijos no es increíble cómo lo hacemos, ¿no? Mi profesión, mi trabajo, Entonces aparece como una especie de trampa que nos lleva a no asumir la realidad como es, no la percibimos como es desde la indefensión, de tal manera que cuando somos ya ancianitos, indefensos, ¿cómo funciona el yo idea del ancianito indefenso o el yo ideal? Pues la proyección hacia el pasado, cuando yo fui cuerpo Danone, fui joven. ¿Por qué? Pues porque ahora ya me siento... O sea, no estoy en la sensación del momento presente, que es la realidad que tengo. Y entonces me evado de la realidad que tengo, en la ensoñación del yo ideal, cuando yo era joven, cuando yo era maravilloso, cuando yo tenía una empresa o cuando yo demostraba y triunfaba. Es una trampa, es una evasión de la realidad. Y estamos educados para eso, para evadirnos de la realidad en función de cómo se estructura el yo. Eso es falta de autenticidad. Aquí propongo cuándo y cómo soy auténtico. ¿Suelo ser auténtico en mi vida o por el contrario necesito una máscara, una pose que se sepa disimular? Hay muchos trabajos que incluso las personas se sienten exigidas al disimulo, ¿no? Me parece tremendo. Pero hay muchos trabajos que las personas se sienten exigidas a disimular lo que no son. Una de las bases fundamentales que nos enseña Antonio Blay es esta frase: autorrealizarse es descubrir la verdad y autenticidad que uno es detrás del personaje, la trampa y lo falso que uno vive. Pero esto lo decían ya los antiguos indios andinos, decían Pachamama, Pachamama, dame la conciencia para distinguir esencia de apariencia, es lo mismo. Lo decían los antiguos andinos respecto a la madre natura, Pachamama, la Pachamama. Dame la conciencia, porque la conciencia es la capacidad que yo desarrollo para distinguir lo que es esencial de lo que es aparente. Esto es clave. Claro, si yo aprendo a manifestarme, a expresarme e incluso a pensar más desde mi esencialidad, voy como, soplando
liberándome de esa carcasa aparente en la cual me han educado, o me he educado yo. ¿Qué es esencial en mí? Claro, hay una cuestión muy interesante. La persona que le importa la esencialidad, ya le importa el silencio y la atención, porque descubre que desde el silencio y desde la atención la mente se hace más clara, percibimos más y mejor la realidad. Desde la interpretación subjetiva y desde la idea, la mente se hace más turbia. Entonces voy a aprender a atender para comprender. Voy a aprender a atenderme para comprenderme. Atender a mi hijo para comprender a mi hijo. Atender a mi pareja para comprender. No interpretarla según mis códigos de valor o según lo que yo creo que debe de ser esa persona o en los juicios que proyecto. Ahí evidentemente pierdo esencialidad. Por lo tanto, la esencialidad es una vuelta a casa, una vuelta a la simplificación mental. Bueno, Blay habla del depósito, ¿no? Pues, recuperar ese depósito, ¿no?, de cualidades o de posibilidades que de forma natural ya están en nosotros, pero las tenemos como comprimidas, sojuzgadas. Y me parece que esto es interesante. Esta toma de conciencia nos lleva también a distinguir lo que es el fondo de la forma. Y esto me parece que es capital. ¿Qué es formal? Formal es lo aparente que se mueve desde el espantajo de una artificialidad que damos como sobreentendemos que tiene que ser así. O sea que si yo voy a una boda, tengo que comprarme esto, tengo que tal, tengo que ponerme los pelos de no sé qué, tengo que vestir asado, tengo que... Forma, lo formal. El protocolo. Y yo entro en el juego del protocolo. Evidentemente hay una cuestión muy interesante. Cuanto más entra en el juego del protocolo, más pierde fondo. Evidentemente, si tu mente y tu educación está en lo formal, está en la forma, pierde el fondo. Yo pondré un ejemplo, aunque sea personal, no me importa. Yo cuando era joven me acuerdo que se casó mi hermana y yo fui en vaqueros a la boda de mi hermana. Yo era un adolescente, tenía 20 y tantos años, y yo fui en vaqueros a la boda de mi hermana. Yo soy así porque me tengo que poner un traje. A mi madre le dio un síncope, hasta se mareó, porque yo iba en vaquero a la boda de mi hermana. Digo, mamá, pero es que yo soy así. Pero yo en ese proceso estaba en un plan contestatario. O sea que yo le estaba dando forma a mi propia idea. Estaba dando fuerza a mi propia idea. A la rebeldía, claro, es normal en la fase de... Entonces, ¿qué sucede? Que interesante, me parece interesante, por eso lo estoy comentando, me parece interesante porque... ¿Qué sería lo consciente? Lo consciente es entrar en lo formal de forma natural, sin complicarte la vida y sin establecer el yo idea según el prototipo de tu personaje que quieres ahí proteger. Por lo tanto, las cuestiones no son forma de una manera o forma de otra, las cuestiones es como las vives. Porque si tú, por ejemplo, a esa boda, a una boda, vas súper vestido de un traje, con corbata, con tal, con chac, con chin, y estás atrapado en la forma, pues estás de alguna manera perdiendo el fondo y la esencialidad de las cosas o de tu realidad personal. Pero si tú también estás en rebeldía, atrapado en tu otra forma, contestataria o tal y igual, o llámalo como quieras, pues también estás atrapado en este yo idea. Entonces, ¿cómo funcionamos? Muchas veces funcionamos por oposición. Nos oponemos a lo uno porque los consideramos que están, nos oponemos a los otros porque los consideramos porque estamos proyectando nuestras ideas en relación a los demás.
Y muchas veces pues nos relacionamos con los demás en función de esas ideas. Pero evidentemente eso no entra a formar parte de la naturalidad que nos llevaría a equilibrar el fondo y la forma, ¿no? ¿Me estoy explicando? Yo puedo adaptarme a la forma sin perder el fondo, ¿sí? Puedo seguir siendo esencial aunque esté vestido como esté vestido o peinado como esté peinado, pero a mí el peinado no conforma a mi yo, o el vestido no conforma a mi yo. Yo me puedo pintar los pelos de verde porque me ha dado hoy por pintarme los pelos de verde, pero este pintarme los pelos no conforma a mi yo. Porque mañana me los puedo pintar de blanco, o simplemente no me los pinto. Ahora bien, si al pintarme los pelos de verde yo ya estoy conformando un yo identidad según mis pelos de verde, ¿has visto el look que tengo? Mis pelos, ¿has visto lo que has visto? Pues ya estoy atrapado en la forma. ¿Me estoy explicando? El personaje. Por otro lado, la conciencia y la inconsciencia que nos lleva, ¿verdad? La inconsciencia muchas veces nos lleva hacia afuera. Entonces estamos más pendientes de la superficialidad de la vida, de la sociedad, del mundo, de tal, de lo que pasa, de tal. Estamos hacia afuera, vivimos colgados en la ventana de la vida mirando hacia afuera y proyectando el yo, el reflejo del yo hacia afuera. Es el personaje, aquí lo expreso, ¿verdad? Con esta postura falseada, donde la identidad está a servicio del personaje. Como decían los orientales, estamos atrapados en Maya, el tejido de la ilusión. Y ese tejido de la ilusión que conforma en mi mente, que conforma en mi emoción. ¿Cómo condiciona mi alma? Pero me puedo dar cuenta de cómo condiciona mi alma esto. No lo vivamos esto que compartimos aquí como simples ideas. Sintamos cómo estos hábitos, cómo estas cuestiones condicionan a mi alma. La postura falseada de mi yo condiciona mi alma. Claro, la mayor parte de la gente, eso del alma, ¿qué es el alma? No existe. No existe. No lo han sentido, no lo aprecia el alma. Hay que percibirla. Tu realidad anímica se puede percibir. Lo que pasa es que la mayor parte de las personas no estamos educados para percibir nuestra realidad anímica. El alma. Es sustancial. Entonces desde ahí donde ¿qué quiere alma mía? ¿Cómo te sientes alma mía? ¿Qué vibra alma mía? Ahí nos damos cuenta cómo el alma está agostada, está cansada, está atrapada, está llena de carencias, de problemas, de sensaciones. Mira cómo estás, alma mía. Capta. No lo pienses, capta. Evidentemente, ¿verdad? Si estamos en el campo de la ilusión, pues nos va a costar muy mucho captar el lenguaje del alma. Para muchas personas, ¿verdad? Somos mente-cuerpo, pues traemos esta herencia cartesiana, ya Descartes se encargó de esto, ¿no? Y traemos esa herencia cartesiana, mente, cuerpo y el alma. Cosa de la religión, por favor. Cuando es fundamental entender que somos seres anímicos, que estamos permanentemente en evolución, y el alma es lo que evoluciona en nosotros, no el personaje. En esta semana, si os parece bien, vamos a atender a estas cuestiones que yo diría que son básicas en estos encuentros, ¿vale? ¿Cómo educar la mente? Primer punto, silencio. Cuanto más silencio y más atención, la observación se hace más preclara. Silencio y atención. Esa mirada en silencio te lleva a una percepción más amplia de la realidad, de ti mismo. Por otro lado, hay lo que hay. Aceptación, hay lo que hay. Esto es lo que hay. Hay lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Una mancha, una peca, un tumor, que mi hijo se ha muerto.
que me quedan 2 días de vida, que me han salido 3 canas, que no tengo para comer, no tengo trabajo. Estoy poniendo cuestiones un poco extremas, ¿no? Pero hay lo que hay. Que tengo Michelin. Aceptación. Integración con la realidad. Hay lo que hay. ¿Sabéis lo que pasa? Que muchas personas, muchas veces por las redes y todo esto, se habla mucho de la aceptación. Tengo que aceptar, tenéis que aceptar, tenemos que aceptar. Pero no es una aceptación que la mueve la idea, tengo que aceptar, tenemos que aceptar es importante. No. La aceptación es una sensación propia que se da en sensibilidad cuando la persona aprecia de forma natural la existencia. La sensibilidad tiene mucho que ver con la aceptación. Un desarrollo, no es una idea. Por otro lado, dejar ir la trampa de las creencias, ¿verdad? De las creencias aprendidas que nos llevan a ser falsos y nos sacan de nuestra autenticidad. Esos clichés mentales, ¿no? Que a veces repetimos como loro, ¿verdad? Y nos sacan de lo que verdaderamente es auténtico y veraz en mí. Y por otro lado, actualizar el potencial que hay en mí con esa positividad, con esa transparencia, claridad, que puede manifestar de forma natural mis cualidades. Esperanza, yo suelo decir esperanza en el corazón, gratitud en la mente. Si te abre en estas sensaciones, porque estoy hablando no de ideas, estoy hablando de sensaciones. Si te abre esta esperanza, ¿qué es la esperanza? Es una sensación interna que es cardíaca, porque el corazón se eleva, la respiración se eleva cuando tienes esperanza. En la vida todo está bien y camina hacia ese horizonte en esperanza, ¿sí? Y si camina hacia ese horizonte en esperanza, las cosas se dan de forma natural, porque en ese fluido la esperanza te lleva a un horizonte claro, radiante, está ahí. El Olimpo está ahí. Utiliza, digamos, el puente hacia el Olimpo para que en esperanza las cosas se den. Y la gratitud a lo que la vida nos da, permanentemente. Actualizar nuestro potencial es importante, porque todos tenemos el gran potencial de nuestras cualidades a descubrirlas, pero a manifestarlas. Hipócrates decía algo que me parece muy interesante, ¿no? Esto lo estuvimos trabajando el otro día. El hábito regular y consciente modifica la tendencia. Lo incorporo aquí porque me parece interesante, ¿no? Cómo nuestros hábitos nos llevan de alguna manera pues, a ser rutinarios y a estar atrapados siempre en los mismos clichés. Pero si tú creas otro hábito o hábitos conscientes, lúcidos, positivos, estás rompiendo esos clichés, vamos a decir, inconscientes, superficiales y mecánicos para crear una nueva tendencia. Eso decía Hipócrates. Una nueva tendencia en el qué, en el pensar, en el sentir y en el actuar. ¿Qué nueva tendencia tengo yo que crear? Hábitos nuevos en mi forma de pensar, en mi forma de sentir y en mi forma de actuar. Vamos a trabajarnos esto durante la semana, ¿os parece? ¿Cómo modificar la tendencia? La rutina, la forma de conducirse el personaje, puedo darle la vuelta, ¿verdad?, al hábito, vamos a decir, inconsciente. El hábito obliga la mecanicidad. Cuanto más estamos atrapados en el hábito inconsciente que el personaje sugiere, más somos mecánicos y somos robóticos. Zombies que se mueven en función de la idea aprendida y de los clichés que hemos incorporado por educación. Y entonces vamos por la vida así, nos creemos que vamos bien, nos creemos que somos lúcidos, conscientes, que sabemos qué tal, pero en el fondo,
Me acuerdo cuando Upesi, uno de los discípulos de Gurdjieff, hablaba de esto, ¿no? Sobre una experiencia particular que tuvo cuando tuvo un estado dilatado de conciencia y salió a la calle y cómo percibió a todo el mundo dormido. Y él claro, ya estaba en una percepción más preclara porque había vivido esa experiencia y entonces, claro, percibió, él lo cuenta, ¿no? De cómo percibió a todo el mundo dormido. A mí me pasó, viendo la película Matrix, que me fui al cine a verla cuando la estrenaron y fui solo, menos mal que fui solo, porque eso me dio, si hubiera ido con alguien quizás no me hubiera pasado, pero al salir del cine, pues esa película me llevó a una percepción de la ilusión, ¿no? En la que estamos todos. Claro, te puede dar como una percepción, digamos, más lúcida sobre la realidad, ¿no? Puede estar dormido, puede estar despierto. A ver qué significa esto. Estar dormido, estar despierto, ¿eh? La atención se educa, la percepción se educa. La meditación educa la percepción, la atención educa la percepción. Ahora, la interpretación subjetiva del personaje no puede educar la percepción, ¿no? Por lo tanto, las ideas siempre se han convertido en instrumentos de manipulación. Bien hablemos de ideas que se mueven en el arco social. Ya sabemos que por ideas se han movido masas, se han generado guerras y vete tú a saber lo que ha pasado por las ideas. Pero es que nuestra sociedad se mueve desde ideas manipuladoras. Nuestra sociedad la mueven ideas manipuladoras, constructos mentales que estamos constantemente lanzando en las redes y que son manipuladoras. Incluso ideas bonitas. Pueden ser muy manipuladoras las ideas bonitas. Tenemos que ser alegres, la risa, tenemos que reír, y al final se convierte la idea, digamos, en un constructo mental donde yo tengo que, ¿verdad? Y en base a eso estoy protegiendo un personaje sobre otro personaje. No es espontáneo, no es natural. A veces esto lo vemos en muchos talleres, ¿no? Que te venden, ¿no? Risoterapia, el movimiento, para acá, para allá, lo otro, y todos son constructos mentales. Chamanismo, te vas al campo y enciendes flores, enciendes velas y los flores y tal. Y todos son artilugios dentro de la manipulación encubierta, porque eso vende. ¿Vende a quién vende eso? ¿A quién vende? Al necesitado. ¿Necesitado de qué? De estímulo. ¿De qué clase de estímulo? Estímulos que te saquen de la rutina y te saquen del yo carente que vives. Y entonces hay muchísima gente que monta sus kiosquillos y sus cosillas para sacarte de tu eso y distraerte un poco, como los niños van trayendo, vamos a jugar, la nube, la risa, vamos a bailar, Bueno, luego sale de ahí. Pero en el fondo, eso nos puede llevar, digamos, a una espiral de falta de autenticidad, ¿no? Donde el personaje se queda atrapado en eso, ¿no? Se queda atrapado en eso. Pronto había una amiga que de pronto se había puesto un lunar aquí azafrán. Y digo, Margarita, mira qué bonita, con tu lunar azafrán y eso. Es que fui a un taller de fin de semana y tal, y todos nos teníamos que poner aquí un lunarito azafrán para activar la glándula pineal, ¿no? Pim, pum, y era con su aire. Bueno, muy bien. Lunar azafrán. Puedo poner la pluma de San Bernardo. En fin. Pero claro, estas son ideas manipuladoras. Las religiones
Y hoy en día hay un marco, pues que no es religioso, pero se mueve dentro de la nueva era, esto que se llama la nueva era, en los movimientos del mundo, la era de Acuario, tal, uy. Y vamos a observar, vamos a atender cómo muchas cosas, muchas cuestiones nos sacan de lo esencial y se mueven en lo aparente, en el personaje. El personaje se puede vestir de muchas maneras, vamos a observar, porque a veces caemos en la trampa, porque estamos necesitados. Los seres humanos tenemos mucha necesidad afectiva, en general. Y caemos en la trampa, porque en el fondo los lleva la necesidad afectiva de compartir cariñico, de compartir tal, con el grupito, que me entienden, que hablamos el mismo lenguaje y nos entendemos, una cadenita, y eso reconforta al yo insatisfecho. Pero eso forma parte del personaje, siguen siendo constructos mentales. Digo yo, vamos a observar. ¿Alguna pregunta?